San Mateo capítulo 24 y versículo 15. Mateo 24, 15, el Señor Jesús dijo: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces, versículo 16, los que estén en Judea huyan a los montes. Nosotros vimos que Mateo 24 tiene una doble aplicación. Es una profecía con doble significado. Tiene doble cumplimiento. Las señales que Jesús dejó se cumplieron todas anunciando la destrucción de Jerusalén. Y de igual manera, cuando venga la gran destrucción final, estas profecías, estas señales habrían de cumplirse nuevamente. Ya hemos visto que la gran mayoría de esas señales se están cumpliendo literalmente en nuestra generación. Y Cristo dijo que la generación que vea el cumplimiento de esas profecías no pasará hasta que todo acontezca. Es decir, la generación que esté viva con el cumplimiento de estas profecías es la generación que va a ver la venida del Hijo del Hombre en gloria. Nosotros vimos anoche que en el primer siglo de la era cristiana, la abominación desoladora fue colocada en Jerusalén, en el lugar santo, en el templo. Gracias, hermanos. Muchas gracias. Aquí está muy bien. No, está bien allí. Vimos nosotros que la señal de la abominación desoladora se cumplió en Jerusalén, en el primer sitio de la ciudad. El ejército romano clavó los estandartes idólatras, las banderas de Roma, y las colocó en el lugar sagrado, en el atrio de los gentiles o de la muchedumbre. Y la abominación, que era la idolatría, el colocar esos símbolos de la adoración al dios Sol, que eran los símbolos romanos, fue la señal para los seguidores de Cristo. Ellos obedecieron. Al ver la señal, huyeron. Y ni un cristiano pereció en la masacre que siguió cuando la ciudad fue nuevamente sitiada, esta vez por el general Tito. Y el general Tito tomó esta vez la ciudad. Los soldados quemaron el templo. Y los judíos que se habían refugiado dentro del templo, pensando que ahí iban a salvar sus vidas de la destrucción, al incendiarse el templo salieron en masa, algunos atropellándose a otros, corriendo del fuego. Cayeron unos sobre otros y los soldados los esperaban afuera y los pasaron a filo de espada. Y así murió esa generación que Jesús había dicho: los que vean la señal, esa generación va a estar viva para ver la destrucción. Y cayó sobre ellos. Ahora, ¿qué significa
la abominación desoladora para nosotros en este tiempo del fin. En el libro Eventos de los Últimos Días, dice en la página 13, Dios advirtió siempre a los hombres los juicios que iban a caer sobre ellos. Los que creyeron en su mensaje, tuvieron fe en la amonestación y actuaron de acuerdo con esa fe, en obediencia a los mandatos de Dios, escaparon a los juicios que cayeron sobre los desobedientes e incrédulos. Así que Dios siempre manda advertencia, y el que presta atención puede salvar su vida. A Noé le fueron dirigidas estas palabras: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí. Noé creyó, obedeció y se salvó. Ese mensaje le vino a Lot: levántate, sal de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Lot creyó, se puso bajo la custodia de los mensajeros celestiales, obedeció y se salvó. Así también los discípulos de Cristo fueron advertidos acerca de la destrucción de Jerusalén. Los que creyeron esperaron la señal dada por Cristo, y al ver la señal de la ruina inminente, huyeron de la ciudad, escapando así de la destrucción. De igual manera, ahora, en esta generación, hemos sido advertidos acerca de la destrucción que vendrá justo antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esa destrucción va a sobrecoger al mundo. Los que presten atención a la advertencia se salvarán. Mi pregunta para ti es: ¿tú quieres estar entre los que se salven o entre los que sean destruidos? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que creer, pero hay que actuar de acuerdo a esa fe. De nada sirve tener la amonestación, saber lo que va a venir, si no hacemos nada al respecto. Hay que creer, pero hay que actuar de acuerdo a esa fe para podernos salvar. Bueno, en esta noche vamos a ver esa señal de la abominación desoladora. Dice la mensajera del Señor: en el mismo libro, en la página 124, Eventos, página 124. No está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, allá en la época de Cristo, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal
para que huyesen los cristianos de Judea. Así, la asunción de poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros la amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Aquí la mensajera del Señor nos dice que así como para los discípulos había una señal, y esa señal la dio Roma, colocando el símbolo de Roma, de su autoridad, en el suelo sagrado del templo. Y los discípulos al ver esto supieron que era el momento de huir. Así para nosotros, el colocar el símbolo de la autoridad romana va a ser la señal. Y el símbolo de la autoridad romana es el día de descanso que estableció Roma. Fíjense, desde la creación del mundo, Dios estableció un día, el séptimo día. Lo apartó, lo bendijo, lo santificó y lo dio para que su pueblo lo guardase como símbolo de su autoridad, de que Él es el Dios creador, el que tiene derecho sobre nosotros, el que tiene derecho de darnos sus leyes porque Él nos hizo, Él nos creó. El sábado es el recordativo de que Dios es la autoridad suprema. El cuarto mandamiento de la ley de Dios, en Éxodo capítulo 20 y versículo 8, declara: acuérdate del día de sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo es que reposo para Jehová tu Dios. Ahora, eso es lo que Dios dijo. Y lo grabó con su propio dedo sobre tablas de piedra. Y es parte de la ley moral de Dios. Dice el versículo 11, ahí nos da la razón por la cual Dios apartó el sábado. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo, el Shabbat, el sábado, y lo santificó. Así que la razón por la cual Dios nos da esa señal, ¿es una señal o no es una señal? Es un recordativo, es un monumento, pero también la Biblia le llama señal al sábado. Y es señal de la autoridad divina. Búsquenlo en el libro de Ezequiel, en el capítulo 20 y en el versículo 12. Ezequiel 20:12. Dice así: les di también mis sábados para que fuesen por señal entre mí y ellos,
para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Les di también mis sábados. Claro, aquí en Reina Valera revisada le pusieron días de reposo, porque la palabra Shabbat quiere decir reposo, día de reposo, Shabbat. El nombre del día, de donde viene sábado, en hebreo se dice Shabbat y quiere decir día de reposo. Entonces los traductores de la Biblia tradujeron el nombre del día. Y le pusieron día de reposo. Eso es lo que significa el nombre. Pero es muy interesante, porque los nombres propios no se acostumbra a traducirlos. Aquí lo vemos en Reina Valera Antigua, y diles también mis sábados para que fuesen por señal entre mí y ellos. ¿Ok? Los nombres propios, y ese es el nombre propio del día, sábado, normalmente no se traduce. Tomemos, por ejemplo, el nombre del primer mes del calendario hebreo. Se llama Abib, en hebreo, Abib. Imagínense si los traductores de la Biblia tradujeran el significado del nombre del mes y no mantuvieran el nombre. La mayoría de la gente no sabría de lo que está hablando, porque Abib quiere decir espiga. El nombre del mes significa espiga. Cuando Dios dijo, y celebraréis la Pascua el 14 del primer mes, que es Abib, ¿qué si los traductores hubieran puesto, celebren la Pascua el 14 de la espiga? No hace sentido. El 14 de la espiga. Bueno, el nombre del día es Abib, pero no se traduce porque es el nombre, no del día, sino del mes. Es el nombre del mes. No se traduce porque si no, no hace sentido. Pero cuando llegaron aquí, en la Reina Valera revisada, ¿y saben por qué? Es muy obvio. Porque cuando la gente leía, les di también mis sábados para que fuesen por señal, la gente decía, bueno, pero la Biblia dice sábado, no domingo. Entonces, como el nombre del día significa día de reposo, tradujeron la palabra. Acuérdate del Shabbat, pero en lugar de ponerle el nombre del día, sábado, le pusieron día de reposo, traducido el significado del nombre. ¿Por qué? Porque el que lo lee, si no sabe que es el sábado, dice, pues acuérdate del día de reposo, pues yo guardo el domingo como día de reposo. Entonces está encubierto. La Reina Valera de 1960 no aparece la palabra sábado en toda la Biblia. Y cuando la gente la lee, el mandamiento dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y la gente que guarda el domingo dice, pues yo estoy guardando el mandamiento porque guardo el día de reposo, el domingo. Bueno, volviendo a lo que estamos diciendo, el sábado es señal de autoridad del Dios que nos creó. Y Él dice, les di mis sábados para que fuesen por
señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová. Vean el versículo 20 en el mismo capítulo, el versículo 20 en el mismo capítulo 20, sí. Ezequiel 20:20. Dice: santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. El sábado es la señal entre Dios y su pueblo. Y eso muestra que Él es nuestro Dios. Pero resulta que el hombre se ha atrevido a cambiar lo que Dios bendijo y santificó desde la creación del mundo. ¿Con qué derecho? ¿Con qué autoridad? Miren, el sábado fue bendecido y santificado por Cristo, el Creador, desde la primera semana de la creación. Y a lo largo de los siglos ha sido la señal entre Dios y su pueblo. Entonces, si todo el pueblo de Dios, a lo largo de la historia, los fieles, siempre han guardado el sábado. Adán guardó el sábado. Noé guardó el sábado. Abraham guardó el sábado. El pueblo de Dios a lo largo de todos los siglos ha guardado el sábado. Isaías guardó el sábado. Jeremías guardó el sábado. Ezequiel enseñó a guardar el sábado. Todos los profetas. Cristo también guardó el sábado. Los apóstoles guardaron el sábado. La pregunta es, bueno, ¿quién lo cambió? ¿Por qué hoy en día los que se llaman cristianos y dicen adorar a ese mismo Dios, Jehová? Fíjense, decimos que tenemos el mismo Dios, pero Dios dice: santifiquen mi sábado y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Entonces, el que guarda el sábado está demostrando que Jehová es su Dios. Y el que no lo guarda y está guardando otro día que no es el que Cristo bendijo y santificó, ¿qué está demostrando? Rebeldía y desobediencia contra el Dios que lo puso por señal entre él y su pueblo. Así de sencillo. Entonces, vean qué interesante. Ahora vamos a ir a lo de la abominación desoladora. Estaba profetizado por el mismo profeta Daniel. El mismo que habló que iba a venir alguien e iba a colocar en el ala del templo, como vimos anoche, la abominación desoladora. Y aprendimos anoche que la abominación es la adoración a los dioses falsos, la adoración a los ídolos, la adoración al sol y a la luna y a los astros. Dios le llama eso abominación. El mismo profeta Daniel profetizó que iba a venir alguien
que se iba a atrever a cambiar la señal entre Dios y su pueblo. Vamos a Daniel ahora al capítulo 7. Daniel, capítulo 7. Otra vez, la profecía es muy interesante, no la vamos a estudiar ahora, pero en Daniel en el capítulo 7 se nos presenta la historia de la humanidad. 4 grandes bestias que suben del mar. Versículo 2. Daniel dijo, miraba yo en la visión de la noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Versículo 3. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían de la mar. La primera era como un león. Versículo 5. La segunda bestia era semejante a un oso. Versículo 6. Después de esto miré, y aquí otra bestia semejante a un tigre o leopardo. Versículo 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, en grande manera fuerte, que tenía dientes grandes de hierro, devoraba, desmenuzaba las obras, pisoteaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que habían sido antes de ella, y tenía 10 cuernos. Ahora díganme ustedes, para poder entender lo que vamos a leer ahora, 4 bestias. La primera como un león, la segunda como un oso, la tercera como un tigre o leopardo, y la cuarta una bestia espantosa, que tenía 10 cuernos. ¿Qué representaban esas 4 bestias? ¿Qué representaban? 4 grandes imperios, poderes que iban a dominar en el mundo. El león representa ¿qué? Babilonia. ¿Y el oso? Medo-Persia. ¿Y el leopardo? El imperio griego. ¿Y la cuarta bestia espantosa? Roma. Pero esta bestia tenía 10 cuernos. ¿Qué representaban los 10 cuernos que tenía Roma? Vamos a leerlo. Capítulo 7 dice el versículo 23. Me dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será grande más que todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, hollará y la despedazará. Versículo 24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Eso se cumplió también en la historia. El imperio romano fue dividido en 10 partes. Fue conquistado, invadido por 10 tribus que venían del norte. Se les llamaban las tribus bárbaras porque en latín bárbaro quiere decir extranjero, que no se le entiende lo que habla. Por eso les llamaban tribus bárbaras, porque estas todas traían idiomas diferentes. Los alamanes hablaban alemán, los suevos hablaban portugués, los érulos hablaban italiano, los visigodos
hablaban español. Las naciones que se hablan en Europa, los anglosajones hablaban inglés, los francos hablaban francés, francos. Y así sucesivamente, fueron 10. Las tribus bárbaras, y recuerden, bárbaro para nosotros quiere decir otra cosa. Bárbaro quiere decir que bárbaro, ¿verdad? O también decimos, uy, qué bárbaro, como diciendo qué bruto, ¿verdad? Qué brusco. Pero la palabra bárbaro, si ustedes la buscan, a ver, se los voy a mostrar hasta por la misma Biblia lo que quiere decir bárbaro, ¿ok? Ahí mismo, usando la misma versión que tenemos allí, vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 14. Esto es un paréntesis, no es del tema, pero es solo para mostrarles lo que quiere decir la palabra bárbaro en español antiguo. Esa Biblia que estamos usando, que está en la pantalla, es la Reina Valera antigua. Si ustedes ven, tiene 3 letritas ahí entre paréntesis, R, V, A, y quiere decir R, reina, V, Valera, A, antigua, Reina Valera antigua. Y miren cómo se decía esto. Primera de Corintios, capítulo 14, dice en el versículo 11, pero si yo ignoro el valor de la voz que hablo, de las palabras, seré bárbaro al que habla, y el que habla será bárbaro para mí. ¿Qué quiere decir eso? Sencillo, leámoslo ahora en la Reina Valera revisada. Si yo ignoro el valor de las palabras, seré bárbaro al que habla, y el que habla será bárbaro para mí. Ponme la hora, la de 1960. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así que la palabra bárbaro quiere decir ¿qué? Extranjero. El imperio romano fue invadido por las tribus extranjeras, es decir, bárbaras, y lo dividieron en 10. Bueno, ahora que ya tenemos la historia clara, vamos a volver a Daniel capítulo 7 y versículo 24. Dice, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros, y a 3 reyes derribará. El imperio romano fue dividido en 10 partes. Después de la caída de Roma en manos de los ostrogodos, en el año 476, se formaron lo que ahora son las naciones de Europa, cada una con un idioma extranjero, cada una, idiomas bárbaros. ¿Ok? Pero tras ellos, tras esos reinos que se dividió, se levantará otro, el cual será mayor que los primeros. Les hago una pregunta sencillita. La cuarta bestia era, ¿qué era? Roma. Roma. ¿Y los 10 cuernos dónde estaban? En la cabeza de la bestia. Quiere decir que eran cuernos que salieron ¿de dónde? De Roma. Justamente Roma era el imperio, pero esos 10 cuernos, esas 10 naciones, salieron de lo que era Roma. Y el otro
cuerno que se levantará también sale de la cabeza de la cuarta bestia y arranca o derriba a 3 cuernos. Imagínense ustedes la cabeza de la bestia con 10 cuernos. Y de pronto uno comienza a empujar para salir en medio de los 10. Eso lo pueden leer en el versículo que estamos en Daniel. Déjenme buscarlo aquí en mi Biblia. En el versículo 8 dice: mientras yo contemplaba los cuernos, versículo 8, he aquí que otro cuerno pequeño subía entre ellos. Entre los 10 cuernos venía subiendo un cuerno pequeñito, venía creciendo. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Es decir, el cachito, el cuernito, comenzó a empujar para salir en la cabeza de la bestia, pero estaban los 10 cuernos y cuando empujó y empujó para salir, arrancó a 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandezas. Este es un poder que surge en medio de las naciones de Europa, pero surge de Roma, de la cabeza de la cuarta bestia. Es un cuerno romano, es decir, es un poder romano. Pero se hace más grande que los demás. Hay un poder que surgió en Europa, en medio de las naciones de Europa, pero que se hizo más grande que las naciones de Europa. Más grande que los españoles, que España, más grande que Francia, más grande que Inglaterra, más grande que Italia. Y llegó a dominar o a gobernar las demás naciones de Europa. Pero arrancó 3 cuernos para surgir. Escuchen la historia ahora. Como el emperador romano había sido quitado y ahora eran 10 reyes que gobernaban el imperio romano, el emperador de Oriente, cuya capital estaba en Constantinopla, porque Roma se había dividido en 2 partes. Roma de Occidente con capital en Roma y Roma de Oriente con capital en Constantinopla. Por eso la imagen de Daniel 2, la estatua, oro, plata, bronce y las piernas de hierro, tiene 2 piernas, porque Roma tenía Roma de Oriente y Roma de Occidente, y luego venían los 10 dedos de las piernas, que son las 10 divisiones, lo mismo que los 10 cuernos. Ok. El emperador de Oriente, que se llamaba Justiniano, quería volver a recuperar para el Imperio Romano toda esa parte de Europa que ahora estaba toda dividida y había sido invadida por las tribus bárbaras. Y él dijo: ¿a quién puedo poner que los demás los respeten? Y se le ocurrió a Justiniano hacer del obispo de Roma emperador de todas las naciones de Europa, y dijo: vamos a formar el Sacro Imperio Romano de Occidente. Sacro quiere decir sagrado imperio. Y así dio un decreto imperial
en el año 533. Y ese decreto, ustedes lo pueden buscar en la historia, buscarlo en la computadora, se llama Decreto de Justiniano. Justiniano era el emperador de Roma de Oriente, es decir, en Constantinopla. Y ese emperador da un decreto y dice: estoy nombrando como emperador de la parte del Imperio Romano que no ha sido invadida ni ha sido dividida, que todavía está bien fuerte. Yo como emperador romano estoy nombrando al obispo de Roma como cabeza de todas las naciones y como emperador supremo de todos los pueblos de Europa. Y así el obispo de Roma recibió el título que antes tenían los emperadores romanos: Sumo Pontífice Romano. ¿Se acuerdan que hablamos de esto anoche o antenoche? Sumo Pontífice Romano. El título que usaban los emperadores, ahora se lo dieron al obispo de Roma. Y el obispo de Roma llegó a ser Sumo Pontífice Romano. Ese es el poder que surgió en medio de los 10 cuernos y echó abajo a 3. El edicto de Justiniano, haciendo del Papa cabeza de todo el Sacro Imperio Romano de Occidente, estaba dado. Estaba la autoridad que lo hacía sumo pontífice. Pero estaban las naciones. Todas las demás naciones aceptaron porque eran católicos. Y dijeron: bueno, pues el Papa que sea cabeza de todas las naciones, ¡qué bueno! Pero hubo 3 tribus que no eran católicas. Y dijeron: nosotros ponernos bajo la sujeción de un obispo católico como jefe, no, no más no. Y que tenemos que postrarnos delante de él y que tenemos que obedecerle, no. Estas tribus eran la tribu de los érulos, la tribu de los vándalos y la tribu de los ostrogodos. Habían tomado 3 partes del territorio de Europa. Justiniano, que tenía su capital allá en Constantinopla, lo que hoy en día se llama Istambul, está en Turquía, mandó ejércitos por barco para dominar a esas tribus bárbaras. Y los primeros que dominaron fueron a los vándalos que estaban en el sur de Italia. Y luego las tropas desembarcaron en Italia y entraron por tierra y vencieron a los érulos, pero no habían podido tomar la ciudad de Roma porque estaba en manos de los ostrogodos. Y el rey de los ostrogodos, que no era católico, se llamaba Teodorico. Y Teodorico dijo: jamás me humillaré a ponerme bajo la sujeción del obispo de Roma. No podía el obispo reinar en Roma como rey porque había otro rey. Ahora ya se habían vencido a los vándalos y se habían vencido a los érulos, pero faltaba uno: el rey de Roma. Y el rey de Roma, Teodorico, dijo: no me voy a sujetar. Los ejércitos al mando del general Belisario, que había venido desde Constantinopla en una brigada de barcos inmensa y habían desembarcado y ahora estaban avanzando, llegó a Roma.
la ciudad de Roma tenía muros, estaba rodeada de muros, y allá se atrincheró Teodorico y dijo, de aquí no me sacan. Justiniano dio la orden de tomar la ciudad, pero era muy difícil porque estaba rodeada de muros. Ahora recuerden, los ostrogodos eran extranjeros, eran bárbaros, no hablaban el latín, que era lo que se hablaba en el Imperio Romano, sino que hablaban un idioma. El nombre ostrogodos es de godos y de Austria, austríaco mezclado. Era un idioma raro que ya no existe hoy en día porque ellos fueron destruidos. Era godos, era una mezcla del idioma godo con el idioma austríaco. Ostrogodos. Ostro es Austria. Godos eran los godos. Era una tribu que hablaban ese idioma. Los que vivían en Roma habían sido dominados por los extranjeros y estaban bajo el control de los extranjeros, que ni siquiera hablaban su idioma. Los que estaban dentro de Roma vieron los ejércitos mandados por Belisario como los libertadores. Los venían a libertar de los extranjeros que los habían gobernado por muchos años. Y se voltearon desde adentro. Se pusieron de parte de los que venían invadiendo para quitar a Teodorico y quitar a los ostrogodos. Se le volteó el pueblo entero porque ahora tenían un ejército que los apoyaba. Y los ostrogodos que estaban gobernando vieron que la gente se les volvió en contra. Y los que estaban adentro abrieron las puertas de la ciudad para que los ejércitos entraran. Es decir, se pusieron de parte de los que venían conquistando. Y hasta les gritaban, viene nuestro libertador, Belisario libertador, Belisario libertador. Belisario era el general del ejército. Y cuando abrieron las puertas, los ejércitos se metieron. Teodorico, el rey, se dio cuenta que estaba perdido. Ahora sí lo iban a agarrar. Y como se había resistido, iba a ser peor su suerte. Teodorico se disfrazó para que no lo conocieran. Porque lo andaban buscando, buscaban su cabeza. Se disfrazó como un viejo, no sé si entienden la palabra lingera, ¿no? Un lingera quiere decir un viejo todo decrépito, viejo, como de los homeless, con harapos. Se puso toda una vestidura vieja, agarró, se puso un bulto a la espalda, se puso barba y andaba encorvada con un bastón y caminaba así para poderse escapar de la ciudad. Y cuando fue a cruzar el Ponte Vecchio, en latín ponte es puente y vecchio quiere decir viejo. Ponte Vecchio, el Ponte Viejo. Ya los invasores, el ejército de Belisario, había tomado todas las salidas de la ciudad y controlado para que no se escape el rey. Pero cuando vieron este viejo que venía subiendo el puente, que apenas si podía caminar, todo barbón, harapiento, lo dejaron pasar. No se imaginaron que bajo el disfraz era el rey de los ostrogodos. Él quería salvar su vida, ya la ciudad estaba perdida, ya estaba en manos de los invasores, pero él quería salvar su vida.
Pero uno de los soldados, con la punta de la lanza, le dijo: apúrate, viejo, y lo tocó así, le levantó la lanza, con tal mala suerte que la lanza se le enganchó en la barba, que era falsa. Y le enganchó la barba a la lanza cuando lo levantó y le arrancó la barba que estaba pegada. Y ahí lo reconocieron que era el rey de los ostrogodos. Lo tomaron prisionero y lo mataron a filo de espada. Y así el obispo de Roma pudo ser coronado sumo pontífice de toda Europa, porque la tercera de las 3 tribus que no se le sujetaban fue conquistada. Arrancó 3 cuernos de los primeros, los vándalos, los érulos y los ostrogodos. Y eso que les acabo de contar sucedió el 11 de febrero del año 538. Recuerden esa fecha. Es una fecha muy histórica. 11 de febrero del año 538. ¿Por qué es importante esa fecha? Porque es el comienzo del gobierno de este poder que iba a surgir en Europa, poder romano, y que iba a dominar las naciones de Europa, que se llama el papado. El papado. El pontificado del obispo de Roma como jefe de todas las naciones de Europa. La profecía decía, y ahora vamos al próximo versículo, ¿ok? Estábamos en el 24, ese lo leí solamente el versículo 8 para mostrar lo del cuerno que surgía, pero estábamos viendo la explicación de esto en el versículo 24 de Daniel 7. Los 10 cuernos significan, versículo 24, que de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros, y a 3 reyes derribará. Derribó al rey de los vándalos, al rey de los érulos y al rey de los ostrogodos, el último. Ahora el versículo 25. Y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en mudar, cambiar los tiempos y la ¿qué? Y la ley. Y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y el medio de un tiempo. Ahora, esa es la partecita que yo quería que ustedes presten atención. Tiempo, tiempos y medio de un tiempo. ¿Cuánto es eso? ¿Se acuerdan que anoche lo vimos? Son 3 años y medio. Un tiempo es un año. A ver, uno que sea buen matemático me va a sacar la cuenta ahora. Tiempo, un año. Póngale 12 meses, póngale el número 12. Ah, pues sí, aquí está la pizarra, ahora sí. Ahora ya estoy contento. Es que yo soy maestro, ¿saben? Y sin pizarra ando medio perdido. Ok. Tiempo. Eso es un tiempo. Singular son un año. Son igual a 12 meses. Tiempos. En plural ahora. Tiempos. El plural son 2. Son 2 años. Y son 24 meses.
Y luego decía, ¿qué más? La mitad de un tiempo, el medio de un tiempo, ¿ok? Medio tiempo es medio año. ¿Y son cuántos meses? 6 meses. ¿Ok? Ahora vamos a sumarlo. Y lo sumamos y aquí lo sumamos. 1 año más 2 son 3 y medio. Son 3 años y medio. Ahora, 12 meses y 24 meses. ¿Cuánto es? 36. ¿Y más 6? 42 meses. ¿Ok? Ahora vean. Serán entregados en su mano, en las manos de este poder, que se iba a ser grande y que iba a arrancar a 3 de los poderes anteriores y que iba a hablar palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo, al pueblo de Dios, iba a quebrantar este mismo poder que pensará en mudar o en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio de un tiempo. El poder de este gobierno iba a ser por tiempos y medio tiempo, 3 años y medio o 42 meses. Ahora, en profecía, ya lo vimos anoche. Un día corresponde ¿a cuánto? A 1 año. Un día es 1 año. ¿Se acuerdan una semana de años que vimos anoche? Ok. Eso lo pueden leer también en Ezequiel, capítulo 4 y versículo 8. Ezequiel 4:8. Dice, te he dado día por año. Ok. Ahora saquemos la cuenta. Este era el tiempo que este poder iba a perseguir a los santos y les iban a ser entregados en su mano. 42 meses, ahora lo vamos a multiplicar por los días. Cada mes tiene 30 días. Ok, vamos a multiplicar 42 por 30. Ok. Ponemos el 0 ahí, 3 por 2, 6, y 3 por 4, 12. 1260 días, que en profecía son 1260 años. Este es el tiempo que se le dio a este poder para gobernar y para perseguir a los santos del Altísimo. Les dije que se acordaran de una fecha que era histórica, ¿verdad? ¿Cuál fue la fecha que les dije? El año 538. ¿Y qué fecha? El 11 de febrero. Ahora la vamos a poner aquí en la pizarra. Comienza el gobierno de este poder y va a durar 1260 años. ¿Ok? 1260 años. Comienza, fíjense que es, mucha gente no sabe este detalle que voy a dar yo ahora. Ustedes saben que el obispo de Roma, el Papa, sumo pontífice romano, usa un gorro que tiene 3 coronas. ¿Lo han visto? Es así como un pico hacia arriba y tiene una corona más chiquita arriba y luego otra y luego otra. 3 coronas.
se llama tiara. Tiara. ¿Ok? Tiara quiere decir un gorro con 3 coronas. Eso es lo que significa tiara. Mucha gente no sabe este detalle. Cuando el obispo de Roma fue coronado, cuando fue destronado y muerto Teodorico, el rey de los ostrogodos, coronaron al obispo de Roma como sumo pontífice de todo el imperio romano el 11 de febrero del año 538 y lo coronaron con las 3 coronas de los 3 reyes que habían sido derribados. El rey de los vándalos, el rey de los érulos y el rey de los ostrogodos, que se llamaba Teodorico. Las 3 coronas de esos reyes que les habían sido arrebatadas, se las colocaron sobre la cabeza del obispo de Roma y llegó así a ser emperador de toda Europa. Eso fue el 11 de febrero del año 538. ¿Ok? Le voy a poner aquí 11 de febrero. Según la profecía, iba a gobernar 1200, voy a borrar esto porque ya sacamos la cuenta, voy a borrar esto que está aquí arriba, iba a gobernar e iba a perseguir al pueblo de los santos del Altísimo por 1260 días, que en profecía son 1260 años. Así que vamos a ponerlo aquí. 1260 días, que es igual a 42 meses y es igual a 1260 años. ¿Y qué iba a pasar con el pueblo de Dios? ¿Iba a ser qué? Perseguido, iba a ser quebrantado. Los santos del Altísimo serían ¿qué? Quebrantados. Vamos a comparar esto que acabamos de leer. Vayan a Apocalipsis capítulo 12 y versículo 6. Apocalipsis 12, 6. La mujer, ¿quién es la mujer? La iglesia. Huyó al desierto donde tiene lugar aparejado de Dios para que allí la mantengan 1260 días. Ahí está otra vez, 1260 días. La mujer tuvo que huir, es decir, los santos del Altísimo tuvieron que huir y Dios le preparó un lugar para cuidar a la mujer por 1260 días. Comparen esto ahora con el versículo 13 del capítulo 12. Y se le dieron a la mujer cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había parido al hijo varón. Versículo 14. Y se le dieron a la mujer 2 alas de la grande águila para que de la presencia de la serpiente volase al desierto, a su lugar, donde es mantenida por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Lo mismo que acabamos de ver. Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Así que tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo es lo mismo que 1260 días. Otro versículo más. Apocalipsis capítulo 13.
Apocalipsis capítulo 3. Dice, bueno, vamos a leer el 11 primero y luego el 13. En el 11 dice el versículo 2. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y hollarán la ciudad santa 42 meses. El mismo número, 42 meses, que es lo mismo que 1260 días, que es lo mismo que tiempos y medio tiempo. El tiempo de los gentiles son 42 meses que Dios le dio. Y la ciudad santa, que representa al pueblo de Dios, va a ser perseguida, va a ser pisoteada la ciudad santa 42 meses. Es decir, el pueblo de Dios iba a ser pisoteado, perseguido por esos 1260 días. Ahora vamos al 13. Vamos al 13. Estamos viendo un montón de versículos que nos confirman lo mismo. En el 13 se habla de ese mismo poder romano que iba a hablar grandes cosas e iba a perseguir al pueblo de Dios. Apocalipsis 13, versículo 5. También se le dio boca. 13, 5. Capítulo 13, versículo 5. Ahí está. Y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemia. Y le fue dada potencia de obrar. ¿Cuánto tiempo? 42 meses. Este poder romano, que se le dio una boca que hablaba grandes cosas y blasfemia. Blasfemia es hacerse igual a Dios. Y le fue dado poder para obrar 42 meses. Así que aquí lo hemos corroborado por una cantidad de versículos a la fecha. Por eso les dije que es una fecha histórica. Ahora, el 11 de febrero del año 538, el obispo de Roma es coronado sumo pontífice romano, con las 3 coronas de las 3 tribus bárbaras que destruyó, de los 3 reyes que arrancó, e iba a recibir poder para gobernar 42 meses o 1260 días, que en profecía son 1260 años. Bueno, si al 538 le sumamos 1260, estamos en el año 538 y ahora 1260 días le sumamos, vamos a ver cuánto nos da. 8, 3 y 6, 9, 5 y 2, 7 y el 1. 1798, así que del 538 corremos 1260 años y llegamos al año 1798. ¿Qué pasó en ese año? Antes de decirles lo que pasó en ese año, por 1260 años el papado gobernó las naciones de Europa. Este es el periodo que se conoce como la Edad Media, cuando el papado gobernó Europa. Por 1260 años él coronaba a los reyes de Europa. Él los ponía y él los quitaba. Si se rebelaban contra el Papa, los quitaba. Pero los que eran leales, los ponía. Pero también persiguió al pueblo de Dios.
Millones de cristianos murieron siendo acusados de ser herejes. Y se creó un organismo que se llamaba la Santa Inquisición, que de santa no tenía nada. Era el poder que perseguía, enjuiciaba y mandaba matar a todo aquel que era acusado de ser hereje. Un pueblo que fue exterminado durante este periodo fueron los valdenses. Los valdenses no se sujetaban al obispo de Roma. Decían, ¿cómo nos vamos a postrar delante de un hombre si el único que puede ser adorado es el Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores? No nos vamos a postrar delante de un hombre. Los valdenses enseñaban a sus hijos a no tener imágenes y a no postrarse delante de las imágenes. ¿Saben dónde vivían los valdenses? En los montes, al norte de Italia. El lugar se llama Piamonte. Piamonte quiere decir el pie de los montes. Vivían en el Piamonte, en esa zona norte de Italia, y en los Alpes italianos y los Alpes suizos. Allá se escondían, arriba de las montañas. Entrenaban a sus hijos, les leían la Biblia, les enseñaban que hay que obedecer los mandamientos de Dios. Todos los niños valdenses sabían recitar de memoria los 10 mandamientos y guardaban el santo sábado y muchas cosas más. ¿Saben? Los llamaban herejes judíos. ¿Pero saben por qué los llamaban judíos? Porque guardaban el sábado. Los llamaban herejes porque no bautizaban a sus niños cuando nacían. Dejaban que los niños llegaran a entender lo que es bueno y lo que es malo y entonces los bautizaban, cuando ya los niños tenían conciencia de lo bueno y de lo malo. 1,5 millones de valdenses fueron exterminados por la Santa Inquisición. Solamente una cruzada que desató el Papa Inocencio III exterminó a 1 millón de valdenses. 1 millón fueron muertos. Bueno, les puedo contar las historias terribles. No solo los valdenses, los albigenses, los cátaros, los husitas, los hugonotes, los lolardos, los moravos. Todos esos pueblos fueron exterminados porque los declararon herejes, porque leían la Biblia y no adoraban imágenes y no se sujetaban al obispo de Roma. Ahora vamos al final, a esta fecha. ¿Qué pasó en este año 1798? Sucedió algo muy interesante. Napoleón Bonaparte había comenzado a conquistar las naciones de Europa que estaban bajo el control del papado. Primero declaró la independencia de Francia. 1789. Se independiza Francia del papado. Ya no le obedecen más. Y luego comienza a conquistar las demás naciones y a declararlas libres del poder papal. Llega a Italia y forma la República Italiana. Napoleón Bonaparte, él quería ser el emperador de naciones libres, decía él. Libres, pero él las iba a gobernar como cabeza suprema. Los ejércitos de Napoleón llegaron hasta Roma. El capitán del ejército, el general,
se llamaba Luis Berthier. Luis Berthier, general del ejército. Y llegaron ante los muros de Roma. Adentro estaba el Papa, León X, 1798. El general Berthier se acampa con su ejército al norte de Roma y manda a pedir que le den la autorización de qué debía hacer. Adentro estaba el gran León X, el Papa. A Napoleón, ¿qué hago? ¿Tomo la ciudad de Roma? Tengo que agarrar al Papa. Agarrar al Papa, imagínense. Que había sido el poderoso durante tanto tiempo, por siglos. Napoleón le manda decir a Berthier: adelante, toma la ciudad de Roma. Y con esa orden avanza el ejército y se mete en Roma. El Papa León X se refugió en el Castello Gandulfo. Castillo Gandulfo. Es un castillo redondo. Ahí se atrincheró. Pero el ejército de Berthier llegó y sitió el castillo. El castillo tenía una salida secreta subterránea. Y el Papa trató de escaparse para salvar su vida, porque sabía que lo iban a tomar los ejércitos franceses. Y cuando salió al otro lado, por el túnel, tenía que cruzar el puente para salir de Roma y escaparse. El río Tíber le da la vuelta, así que venía disfrazado para esconderse también. Miren, estas no son casualidades. ¿Saben cómo se dice eso? Déjà vu. Como que eso ya lo escuchamos antes, ¿verdad? Ya escuchamos esa historia, solo que aquí había sido el rey de los ostrogodos Teodorico el que se disfrazó. Pero esta vez era el Papa León X. Sobre el mismo puente viejo, Ponte Vecchio, el 11 de febrero del año 1798 fue tomado prisionero el Papa León X por los ejércitos de Napoleón. Miren, la profecía se cumplió al dedillo, exactamente, al día exacto y en el mismo lugar. Miren lo que decía la profecía ahí en Apocalipsis capítulo 13. Dice el versículo 10: si alguno lleva en cautividad, va en cautividad, y el que a cuchillo mata, a cuchillo muere. 1260 años antes, había sido llevado cautivo el rey Teodorico de los ostrogodos. ¿Por quién? Por el ejército católico al mando de Belisario. Tomaron cautivo y se lo llevaron cautivo y allá lo mataron a filo de espada. El que a hierro mata, a hierro muere. El que lleva en cautividad va en cautividad. Y el que a cuchillo matare, a cuchillo tiene que morir.
Así el Papa León XII fue llevado cautivo a Francia. Se acabó 1260 años de dominio de Europa. Ahora, ¿por qué les cuento esta historia? Durante estos 1260 años, el Papa se había hecho adorar como si fuera Dios. Y se había atrevido a cambiar la ley de Dios. En lugar del mandamiento que dice, no tendrás otros dioses delante de mí, y no te harás imágenes, y te postrarás delante de las imágenes, el Papa había puesto el mandamiento en el Catecismo de Trento en el año 1563, Catecismo de Trento, amar a Dios sobre todas las cosas. Cambió la ley. Quitó el mandamiento de las imágenes y puso amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo mandamiento, no jurar su santo nombre en vano. Pero en la Biblia ese es el tercero. El primero es no tener otros dioses delante de mí. El segundo es no hacerse imágenes ni postrarse ante las imágenes. El tercero es no tomar su nombre en vano. Y el cuarto es acuérdate del sábado para santificarlo. Pero en el Catecismo de Trento, el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo es no jurar su santo nombre en vano. Se eliminó el de las imágenes. Y el tercero, que era el cuarto en la Biblia, le puso santificar las fiestas. No el sábado, sino las fiestas ordenadas por Roma. Cambió la ley de Dios, pero como había quitado un mandamiento, el segundo de las imágenes, ahora le quedaban 9. Pero todo el mundo sabe que los 10 mandamientos no son 9, son 10 el decálogo. Entonces, ¿qué hizo? Tomó el último, el que dice no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo, y lo dividió en 2. No codiciar la mujer de tu prójimo y no codiciar los bienes ajenos. Y de un mandamiento hizo 2 para que le queden 10, porque había quitado el de las imágenes. Cambió la ley. Ahora, voy al punto que quiero hablarles. En lugar del sábado que Dios había santificado, el papado colocó el primer día de la semana, el domingo, como día de guardar. ¿Por qué el domingo? Dijo el Papa, porque Cristo resucitó en domingo. Y vamos a guardar el domingo porque yo lo ordeno. Miren, les voy a leer del libro de texto de las escuelas parroquiales católicas aquí en los Estados Unidos. Este libro de texto se llama La Fe de Nuestros Padres y fue escrita por el cardenal Gibbons, cardenal de Baltimore. La Fe de Nuestros Padres. Y dice así, déjame buscarlo aquí un momentito. Ok. Aquí está. Que no me quiere abrir. Aquí, ya abrió. ¿Ok? Les leo.
del cardenal Gibbons. Gibbons con doble B, dos B grandes. Aquí lo tengo delante mío, la cita del libro. Dice así: por supuesto que la Iglesia Católica declara haber cambiado la santidad del sábado al domingo. Y es justamente este cambio la marca de nuestra autoridad eclesiástica. El cardenal Gibbons dice, claro que la iglesia cambió el sábado al domingo. Y ese cambio es la marca de nuestra autoridad. Es decir, solamente alguien que tenga la autoridad de cambiar la ley de Dios puede cambiar el sábado por el domingo, que es un mandamiento de la ley de Dios. Les leo esta otra cita. Esto es la revista católica, por cierto, se llama El Centinela. El Centinela Católico, del 21 de mayo de 1995, publicado por la Iglesia de Santa Catarina, Iglesia Católica aquí en los Estados Unidos. Dice así: tal vez el asunto más atrevido, el cambio más revolucionario que la Iglesia Católica alguna vez haya hecho fue cambiar la santidad del sábado por el domingo. No por ninguna instrucción de las Sagradas Escrituras, ni por orden de Cristo ni los apóstoles, sino por la percepción del propio poder y autoridad que tiene la iglesia. No fue ni Cristo ni los apóstoles que lo cambiaron. Fue porque la iglesia percibe que tiene autoridad para cambiarlo. La gente que dice que las escrituras deberían ser la única autoridad, eso somos tú y yo, y todos los que no son católicos, que creemos que la Biblia es nuestra fuente de autoridad. La gente que dice que las escrituras deben ser la única autoridad, deberían lógicamente hacerse adventistas del séptimo día y guardar el sábado, porque en la Biblia solo aparece el sábado. El domingo lo cambió la Iglesia Católica. ¿Qué les parece? Ahí mismo lo declara. Si tú dices que la Biblia es tu base, pues guarda el sábado, porque en la Biblia no está lo del domingo. ¿Eso lo cambió quién? La iglesia. Y dijo el cardenal Gibbons, es la marca de nuestra autoridad como iglesia. Escuchen esta otra. Esta es la revista oficial del catolicismo romano para todo Estados Unidos. Dice, Catholic Record se llama la revista, la revista católica. 1 de septiembre del año 1923, en la revista católica, dice, el domingo es la marca de nuestra autoridad, la señal de nuestro poder. La iglesia está por encima de la Biblia. Y la prueba de esto es el cambio del sábado al domingo. En la Biblia no se autoriza ese cambio, pero la iglesia tiene la autoridad de cambiarlo. Por lo tanto,
la iglesia está por encima de la Biblia. El mundo cristiano reconoce que el domingo es el día de guardar y por lo tanto reconocen la autoridad que Cristo le dio al Papa. Ahora el católico dice amén. Claro, Cristo le dio al Papa, a San Pedro y a todos sus sucesores la autoridad, porque lo hizo cabeza de la iglesia. Eso dice el católico. Pero ¿y los que no somos católicos y decimos que la Biblia es nuestra autoridad? ¿Qué base tienen los cristianos que no son católicos para guardar el domingo si no está en la Biblia? Y nuestra base es la Biblia. ¿Qué problema, eh? Tremendo problema, porque decimos que la Biblia es nuestra autoridad y sin embargo, en algo tan importante como el mandamiento del día de guardar, que Dios estableció desde la creación y que la Biblia dice que es el sábado, la mayoría de los cristianos guardan ¿qué? El domingo. ¿Y quién cambió el sábado al domingo? El mismo poder que la Biblia decía que se iba a atrever a cambiarlo. Ahora, hermanos, esto es bien grave lo que estamos diciendo. Porque justamente esa marca de autoridad de Roma, cuando se imponga como ley, en donde no debe establecerse una ley. Porque Roma puede poner leyes para los romanos, para los católicos. Los países católicos que aceptan que son católicos y cuya constitución declara que la religión oficial del país es el catolicismo romano, así como Costa Rica. Costa Rica, la religión oficial es catolicismo romano. En Argentina, mi país también. La religión oficial de la nación es el catolicismo romano. Y el domingo es el día que hay que guardar, pues son católicos. Pero en los Estados Unidos, el catolicismo no es la religión oficial del gobierno. Estados Unidos se fundó como nación protestante. Y cuando la América protestante, Estados Unidos, establezca la señal, la marca de autoridad de Roma, que acabamos de leer, que es el domingo, eso va a ser la señal para nosotros. Este es el tema que vamos a ver mañana. Termino leyéndoles esta cita. Se las voy a leer ahora del libro Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 151. Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 151. Aquí está. Dice la mensajera del Señor: por el decreto que imponga la institución del papado el domingo, porque el papado es una el domingo es una institución del papado, ya lo vimos. Por el decreto que imponga la institución del papado en violación a la ley de Dios, nuestra nación, los Estados Unidos de Norteamérica, se apartará completamente de la justicia.
Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano. ¡Wow! Elena de White dijo que Estados Unidos iba a dar la mano a través del abismo con el papado, el poder romano. Y cuando nuestro país, Estados Unidos, repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin ha llegado. Como el acercamiento de los ejércitos romanos sitiando a Jerusalén y el clavar el estandarte idólatra romano en el ala del templo fue la señal de la inminente destrucción de Jerusalén, así el pasar una ley haciendo del domingo el día de reposo obligatorio en los Estados Unidos de Norteamérica será para nosotros la señal de que se llegó al límite de la tolerancia de Dios y que nuestra nación colmó la medida de su iniquidad y que el ángel de la misericordia está por emprender el vuelo para nunca más regresar. Los hijos de Dios se verán entonces sumidos en aquellas escenas de aflicción y angustia que los profetas describieron como el tiempo de angustia de Jacob. Ascenderán al cielo los clamores de los fieles y perseguidos nuevamente. Y como la sangre de Abel clamó desde el suelo, habrá voces que clamarán desde la tumba de los mártires, desde los sepulcros del mar, desde las cuevas de las montañas, desde las bóvedas de los conventos, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Oh, va a haber mártires otra vez y el pueblo de Dios va a ser perseguido y dispersado. Mañana vamos a ver cuánto va a durar esa dispersión. Recuerden que el tiempo que Dios le dio a Roma para perseguir fueron 1260 días, que en profecía son años. Pero el papado va a volver a tener el control del mundo esta vez, no solo de Europa, sino del mundo entero bajo el nuevo orden mundial. Y otra vez Dios les va a dar un tiempo señalado. Así como vimos, los santos van a ser pisoteados, van a ser hollados por 1260 días, 42 meses. Esto es lo que vamos a ver el día de mañana.